Hola, muy buenas fanáticos de los videojuegos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Remedy, la desarrolladora responsable de juegos como Alan Wake, Control o Max Payne. Vamos para allá. Dice Remedy Entertainment, 28 años desafiando los límites de la narrativa. Las mecánicas de sus juegos han sentado cátedra, convirtiendo a este estudio finés en uno de los más relevantes del sector. Sí, Remedy Entertainment es responsable de juegos que me han hecho muy feliz. Me encantan, me gustan mucho. Sobre todo el último, Alan Wake. Control también está bastante bien, pero no me gustó de igual forma. Me gusta mucho más Alan Wake y estoy esperando impaciente, por supuesto, el Alan Wake 2. Vamos a ver el artículo, a ver qué cositas nos tienen que decir referentes a esta empresa, a esta desarrolladora Remedy. Vamos para allá. Escondido en el sur de la fría pero acogedora Finlandia se encuentra uno de los estudios más influyentes de la historia de los videojuegos. Su estilo marcó un antes y un después gracias a la narrativa cinematográfica, de la que se podía decir que son especialistas. Eso y los guiones de Sam Lake, inspirados siempre en titanes como Stephen King o David Lynch, con una alta carga narrativa empapada siempre de una atmósfera densa e inquietante. ¿Qué mejor momento que ahora con las imágenes de Alan Wake 2 aún en la retina para repasar la historia de un estudio con pocas ínfulas y mucho talento? Como en la mayoría de historias sobre estudios y desarrolladoras actuales de videojuegos, hay que remontarse a finales de los 80, una década antes de la fiebre de las .com, cuando los juegos comenzaron a migrar del tablero al ordenador y los gráficos se presentaban como un futuro casi distópico que estaba a la vuelta de la esquina. Antes de que los videojuegos fueran tan mayoritarios, antes de que Angry Birds y Candy Crush, ambos juegos escandinavos, e incluso antes de la caída de la Unión Soviética, recordemos que Finlandia es limítrofe con Rusia, Sami Tamitelo y Jussi Markula fundaron Future Crew en 1998. Este conjunto finés se focalizó en la demoscene, denominada como subcultura tecnológica que se basaba en crear demos pensadas para demostrar las habilidades gráficas y artísticas de sus creadores. Los grupos de este género contaban no solo con programadores, también músicos y artistas gráficos. Básicamente, sin saberlo, estaban formando un proto-organigrama de cualquier estudio de videojuegos. De ahí que varios estudios comenzaran de esta forma o con miembros de estos grupos, tal y como pasó con Future Crew y Remedy Entertainment. Uno de ellos, Samuel Igor, se convirtió en uno de los fundadores de Remedy para cuando se disolvió el grupo en 1994. Utilizando la Commodore 64 de base al principio y después el PC, crearon notables demos como Unreal, Panic, Second Reality, lo que llamó la atención de otros miembros de la escena tecnológica en Finlandia que quisieron formar parte de esta crew, como Thruk, Willfire, Pixel, Ice, Gore, Abyss, Purple Motion y Skaven. De hecho, Second Reality se convirtió en una de las demos más reconocidas e influyentes de la demoscena. Al igual que otras empresas vinculadas al sector de la tecnología, Remedy no comenzó en una oficina, tampoco en un garaje, aunque sí en un habitáculo similar al sótano de los padres de Siauoko, en Espoo, una ciudad cerca de Helsinki, en la que aún continúa la sede central de Remedy. Cabe destacar que por aquel entonces tenían poco más de 20 años. La decisión de formar un estudio se inspiró en las primeras desarrolladoras finesas, Terramark y Bloodhouse, y después de darse cuenta de que sí querían dedicarse profesionalmente e ir más allá de las demos, necesitaban una empresa. La llegada de Sam Lake se produjo casi al principio, durante el desarrollo del primer juego que lanzaron, ya que un desarrollo anterior, Guntech, fue cancelado. Death Rally, un juego de combate en vehículos que iba a ser lanzado por Apogee Software, que pasaron a llamarse 3D Realms, necesitaba un guionista y Petri Jadviento, miembro de Remedy, recordó que tenía un amigo estudiando literatura inglesa en la Universidad Tecnológica de Helsinki, Sami Järvi, quien decidió usar el nombre de Sam Lake para que los periodistas dejaran de escribir mal su nombre real. Lake funcionó también con el equipo que actualmente es el director creativo de Remedy y parte fundamental del ADN de sus juegos. Death Rally vendió 100.000 copias, lo que se convirtió en un éxito. Esto supuso una gran inyección económica para el estudio, que se puso manos a la obra con otros 3 proyectos: un simulador de vuelo espacial, un juego de carreras, un shooter, aunque solo prosperó uno, el que más interesaba a 3D Realms, bajo el título provisional de Dark Justice. Paralelamente, por aquel entonces, Remedy también creó una herramienta de evaluación comparativa o benchmarking, un concepto muy parecido a las demos a las que se dedicaba Future Crew, solo que en este caso se utilizaban para probar la potencia gráfica de un hardware en particular. La historia es demasiado larga y yo os voy a dejar el enlace del artículo para que os lo leáis si sentís curiosidad por Remedy
Y además voy a poner en todo este vídeo todos los juegos de Remedy, voy a hacer un recopilatorio de todos los juegos para que los vayáis viendo. Sabéis un poco cómo fue el comienzo y sabéis muchos de los juegos que llegaron después, como por ejemplo el Max Payne. El tiempo bala se marcó como una de las bases que debían formar parte del juego, basado en el cine de acción de Hong Kong como las películas de John Woo, aunque el concepto se lo debemos a Matrix, quien acuñó aquello del tiempo bala por la escena de Neo esquivando los proyectiles. Para Max Payne, Remedy creó un motor propio, el Max FX, y contó con Lake como escritor del juego, quien utilizó todo tipo de referencias y clichés del cine negro y el true crime para retorcerlo, darle una vuelta y hacerlo suyo. Y por supuesto Alan Wake, que es uno de los éxitos más bombazos de la propia desarrolladora. Después de pasar 7 años con Max Payne y el Nueva York Mad Noctámbulo, a Remedy le apeteció caminar hacia la luz. Teniendo en cuenta la relación con los fineses con la luz y la oscuridad, Alan Wake surgió como un concepto de forma natural. Partiendo de un esquema de sandbox, al ver que sus recursos eran limitados, fueron orientando el juego hacia una jugabilidad lineal, algo que decepcionó a algunos jugadores durante la fase de desarrollo, que muy probablemente cambiaron de opinión tras jugarlo. De hecho, la historia de Alan Wake, tan inspirada en las historias de Stephen King como los ambientes y dualidades día y noche de Twin Peaks y los pueblos abandonados del noroeste de Estados Unidos, funciona mejor como experiencia más guiada que como sandbox. El cuidado que quisieron darle a los ambientes fue tal que llegaron a contratar a un paisajista para que les asesorara. Al igual que con Max Payne, cámara en mano, parte del estudio se dirigió a Crater Lake, en Oregón, para tomar más de 40.000 instantáneas en las que basar los escenarios del juego. Luego tenemos Quantum Break, que es otro juegazo que está en el Game Pass, tenemos el Control. Lo dicho, se va a hacer muy largo. Os he hablado un poquito de ciertos cachos, el comienzo y tal, pero os dejo el artículo porque es buenísimo. Si queréis conocer toda la historia de Remedy, no tenéis más que echarle un vistazo porque os va a encantar. Es una de las desarrolladoras que más me gusta. Si le hago un vídeo completo, puede ser de media hora y a eso sí que no lo va a ver nadie. Así que bueno, os invito a que conozcáis la historia de Remedy completa. Seguro que os va a gustar y seguro que os va a inspirar de ver cómo esa gente fue avanzando y avanzando hasta llegar ahora al último juego que lanzaron, que es el Control. Y bueno, el futuro Alan Wake 2. En fin, una historia muy bonita y una historia muy interesante, inspiradora. La gente de Remedy, cómo arrancaron y cómo han ido avanzando, es increíble. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos mañana. Vamos que nos vamos.